Ministra, durante estos días se ha estado hablando sobre el bono de gratuidad para los adultos mayores que no tienen una jubilación y que se encuentran en extrema pobreza. Sin embargo, hay cierta información que se está manejando y se está hablando que solamente es un tema económico, pero esto va más allá, ¿cierto? O sea, acá hay un tema de salud, un tema de dignidad de vida, ¿cierto? Primero, tenemos que resaltar la decisión del presidente de la República de crear un programa que pueda atender directamente a los adultos mayores, y en esta ocasión él ha planteado un bono para los adultos mayores de 75 años a más. Bien vale decir también que la esperanza de vida en el Perú, en nuestro país, en el caso de mujeres es 76 años y en el caso de varones 72 años. En tal forma, la focalización de quienes serán beneficiarios de este programa está dirigido a quienes están en las zonas de extrema pobreza. Y esto es importante también mencionar en cifras. Y he traído algunas diapositivas que podríamos verlo en total. Tenemos cerca de... Tenemos la primera, ministra. Tenemos 625.000 adultos mayores más de 75 años. El 75% se encuentra en la zona urbana, 468.000, y en la zona rural, cerca de 150.000, un poco más. Pero de ellos, en la segunda diapositiva podemos ver la concentración, dónde están ubicados los adultos mayores de más de 75 años. Lima prácticamente tiene la concentración mayor de los adultos mayores, seguido por la región La Libertad, Piura, Puno, Arequipa. Pero por otro lado, es importante también mencionar la concentración, si vamos a la siguiente diapositiva, los que están en las zonas rurales. En las zonas rurales, Puno, por ejemplo, tiene la mayor concentración en las zonas rurales de los adultos mayores. 13.000, tenemos acá las cifras, 13.800 adultos mayores en las zonas rurales. En esta medida es importante aquí. Primero, ya hay un sistema de focalización. ¿Quiénes son los de extrema pobreza que tiene un instrumento el mes, que es el CISFO? Por otro lado, la modalidad de intervención será el modelo que tiene Juntos en las zonas rurales. Y en la zona urbana es importante, si nosotros estamos calculando más de 600.000, hay que disminuir quienes tienen algún tipo de pensión. La ONP tiene registrado cerca de 500.000 personas, mujeres y varones, que tienen pensión, de tal forma que estamos hablando... Pero si me permite que interpase un segundo, porque el rey de información, por ejemplo, lo que da cuenta el periodista, el economista Pedro Franque, es que solo el criterio de fijar a la edad de 75 años viene a ser una limitación porque la mayoría de personas en extrema pobreza no llega a los 75. Por eso es lo que usted está mencionando. Yo creo que deberíamos ser propositivos. Por eso que he empezado hablando, la esperanza de vida en el Perú está en mujeres 76 años y en varones 72. En las zonas rurales, adultos mayores en abandono que tienen más de 70, 75, 80 años. Por lo general, ellos se afianzan, se aferran a sus tierras o a su pequeña casa, y son los hijos, los familiares que salen a la zona urbana a trabajar. Pero es también bueno mencionar, el adulto mayor, cuando pasa ya de los 70, 75 años, es prácticamente una persona que está arrinconada en casa. De 10 adultos mayores, 8 son agredidos en el entorno familiar. Las agresiones psicológicas, y algunos hijos, malos hijos, incluso por tenencia de algunos bienes que tuviesen o terreno, también expulsan incluso al adulto mayor de sus domicilios. Y los manipulan cuando sufren enfermedades como el mal de Alzheimer, por ejemplo. Cuando ya son dependientes, ¿no es cierto? Cuando ya son dependientes, manipulan a los adultos mayores. Se tiene un poco de temor. Ya hemos visto lo que ha pasado con el vaso de leche, hemos estado informándolo aquí. Ha salido Pilar Brito a decir que no hay infiltrados. Sin embargo, el estudio de la Universidad del Pacífico ha demostrado que sí hay más de 1 millón de infiltrados no pobres en el vaso de leche. ¿Cómo se va a evitar? Usted hablaba que la OMP tiene registro, pero ¿cómo se va a evitar que no suceda esto con este bono que se le va a entregar a los adultos mayores? En el caso de los adultos mayores hay primero una condición: que no tenga ningún tipo de pensión. Segundo, que esté en extrema pobreza. Quiere decir, entonces, focalizado por el CISFO, tendremos la ubicación
en la zona rural y en la zona urbana de los adultos mayores. En esa medida, este año empezamos este programa social y luego estará insertado en el presupuesto del año 2011. Queremos responsablemente dar esa atención y que recobre la prioridad nuestro adulto mayor. ¿En qué gasta? ¿En qué gastaría esos 100 soles? Es en alimentos y en medicinas. En eso se le va al adulto mayor un tratamiento o garantizarle los últimos días de su vida, tener nuevamente, recobrar esa atención en la familia. Por ello, nosotros resaltamos esta decisión del presidente de la República. El Ministerio de Economía y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social estamos trabajando las cifras, la ubicación de cada uno de ellos. El INEI ha hecho también un estudio de hogares y sabemos dónde están. Ministra, el tema de la población, que usted ha dado cifras también, que va envejeciendo, cada vez es mayor. La ministra de Economía habló del bono, usted dijo que eso tendría que ser en el Ministerio de la Mujer, que eso lo tendría que manejar usted, pero ¿existe una política de Estado respecto a lo que está sucediendo mundialmente? O sea, es decir, la población menor de 10 años va a disminuir de acá al 2050 y la población mayor de 65, 70 años va a aumentar. Las cifras son alarmantes, o sea, más o menos van a aumentar de 1,73% a 6,45%. ¿Hay alguna política del Estado? O sea, mire, voy a decir una cosa de repente muy aventurera, pero un ministerio que se encargue de, no hablo que sea un ministerio, pero un programa grande que se encargue de los adultos mayores, porque no es solamente un tema económico, es un tema de salud, es un tema de dignidad de vida, es un tema de que esa gente puede aportarnos. Primero, no hay discusión en quién administra este programa. Hemos visto, hay un aparato ya establecido en el programa Juntos, en las zonas rurales, de manera que vamos a trabajar conjuntos en las zonas rurales y en la zona urbana no es muy difícil poder articular porque ya hay Banco de la Nación mucho más cercano. Entonces creo que por ahí va